acuerdo? Pero no solo se quedó en eso, en ver, sino él su mente todavía preguntó, oigan, ¿quién es esa mujer? Y le dijeron claramente que era hija de Elián, mujer de Urías Eteo. ¿Qué significaba? Que esa mujer estaba ¿qué? Casada. Pero a pesar de que estaba casada, ¿sabes qué? Cautivó sus ojos, y este hombre, siendo el rey, dice que mandó uno de los mensajeros y le dijo, ¿sabes qué? Tráeme a esa mujer. Y no solo era para platicar cositas o entrevistarla, no. Dice que se acostó con ella. Se acostó con ella. ¿De acuerdo? Esta mujer, después de que durmió con ella, dice que ella se purificó de la inmundicia. O sea, sabía la mujer que había cometido una inmundicia. Pero ¿sabes qué? Esa mujer, ¿cómo se podía negar a la petición de su rey? Estando casada. ¿Podía? Claro que podía. Y dice que se volvió a su casa. ¿Sabes? David no fue un apasionado adolescente que se metió a propósito en este pecado. Era un hombre de Dios que había llegado ya a la edad media. Y es difícil ver en esta escena cómo David cayó en ese pecado. ¿Y sabe por qué? Y quiero que entienda 5 cosas importantes. Primeramente, él se sentía confiado en sí mismo. ¿Por qué? Porque después de haber disfrutado victorias y la prosperidad que tenía, él estaba confiado. Número 2, él fue desobediente. Él tenía que salir a la guerra. Él se quedó en casa cuando él debería de estar en el campo de batalla. El ocio es la madre de todos los pecados. Repito, el ocio es la madre de todos los pecados. Cuidado con ese ocio. ¿Por qué? Porque él estaba de ocioso, acostado al atardecer. Y ¿sabe? Se dio indulgencia, dando libertad a sus deseos cuando debería haber, ahora sí que estado autodisciplinándose. Debería de estar autodisciplinándose y fue descuidado, permitiendo que sus ojos vagaran y se rindieron al pecado. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Todos los malos deseos no provienen de Dios, provienen del mundo. Y a veces nosotros como que decimos, ay, qué bendición me permitió ver Dios. Esas no son bendiciones. A veces como que queremos decir que son bendiciones, pero no son bendiciones. ¿De acuerdo? Efesios capítulo 6 versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él tenía que estarse autodisciplinando, él tenía que estar fortaleciéndose en eso. Y muchos podemos decir, es que Dios me puso en tentación. Mentira, Dios no pone en tentación a nadie. Santiago 1:13, capítulo 1 versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Sabes a lo que vamos? Este texto te aclara todo lo del tema del día de hoy. Nuestros deseos nos llevan a una concupiscencia, la concupiscencia nos lleva a cometer el pecado y el pecado nos lleva a muerte. Es una de las primeras consecuencias que tenemos que entender nosotros. Y usted podrá decir, si peco voy a quedar fulminado. Hay gente que se ha quedado fulminado en los moteles después de estar con la amante. Hay gente, ¿de acuerdo?, que dice,
después, no hay problema, total, ahorita no pasa nada. Siguen pecando, pecando y de repente, pum, ya no existe otro día para ellos. Es una muerte terrenal. Pero ¿sabes? El pecar nos causa una separación entre Dios y el hombre, y eso también se llama muerte, muerte espiritual. Amén. Entonces, en este texto describe perfectamente el caso de David. ¿Por qué? Porque sus deseos fueron activados por la vista y fracasó al no contenerlos. El deseo concibió el pecado en su imaginación primeramente, su voluntad se rindió y esto lo llevó al pecado, y el resultado de sus acciones fue muerte. No estuvo en vigilia y orando como lo ordena Mateo 26:41, orad, ¿de acuerdo? Ni tampoco trató con decisión sus ojos errantes, como lo dice Mateo 5:29. David podía haber vencido esta tentación porque no es pecado ser tentado. Tentado no es pecado. Yo puedo tener tentaciones. Yo puedo estar tentado a comerme una hamburguesa, simplemente, pero no me la como. No es pecado, solo fue la tentación. ¿De acuerdo? Simplemente. Puedo tener la tentación, pero uno tiene que entender que a cada tentación simplemente Dios tiene la salida. Y sabe muchas veces por qué nosotros somos tentados y somos derrotados, porque no acudimos a la palabra. Porque muchas veces desde la mañana tendríamos que estar preparados en oración y en palabra, y muchas veces simplemente nos damos el gusto de ese día, no, hoy no, mañana, y nos convertimos en el hombre de la mañana. Porque al otro día dijimos mañana, y al otro mañana, y al otro mañana, y así nos pasamos toda la vida, mañaneando. Y las cosas no son así. Hay una frase que utilizamos mucho, que no es bíblico y lo deberíamos poner en la Biblia: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿de acuerdo? Porque muchos así somos. Somos los hombres de la mañana y no del futuro, porque esos no van a llegar ni futuro. Pero todo, tú tienes 5 segundos para lo que te llega a la mente poder hacerlo. Si en esos 5 segundos no tomas la decisión de hacerlo, ya no lo hiciste. Cuentas con 5 segundos para poder hacerlo. Me voy a bañar, pero pierdes el tiempo, ya no te bañas. Lo haces más tarde. Pero si dices me voy a bañar y ya estás tomando la toalla, poniéndote las chanclas, lo haces rápidamente. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Te distrae cualquier cosita y simplemente ya no lo haces. Bueno, tenemos nosotros que entender que la oración, la palabra de Dios, tiene que estar en nuestro diario vivir. David debió haber considerado que Betsabé era hija de un hombre y esposo de otro. Ella estaba casada, ¿y sabe con quién? Con uno de los soldados de David, el más valiente del ejército de David. Era nieta de Aifosel. ¿Y sabe qué pasó con Aifosel? Más tarde se rebeló con David y tomó partido al lado de Absalón, su hijo. Cuando Absalón se rebeló contra su papá, Aifosel también se puso de aliado con Absalón. ¿Sabe por qué? Primera consecuencia. Ella tenía muchas esposas y el Señor a lo mejor le hubiera dado más. Pero él simplemente se dejó llevar. Y la mujer, por consiguiente, permitió que este hombre, ¿de acuerdo?, simplemente participara en la culpa de David. Participara en la culpa de David. Cuando la palabra dice, no seáis cómplices de pecados ajenos. Y esta mujer se hizo cómplice de un pecado ajeno. Y pecó. Pecó contra Dios, pecó contra su esposa. Pero bueno, David y Urías. Resulta que este hombre peca y de repente de la noche a la mañana, les voy a leer lo que sigue del texto. Segunda de Samuel 11, 5 al 17. Betsabé le llega a decir a David, hey,
mi rey, ¿qué cree? Ya pegó su chicle. En pocas palabras, quedó embarazada. ¿De acuerdo? Quedó embarazada la mujercita, ¿cómo lo ve? Y concibió la mujer, dice, y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no desciendiste a tu casa? Y Urías respondió al rey, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convivió a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muerto. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Apareicito. Embaraza a la mujer de Urías, manda a traer a Urías para preguntarle cómo estaba su salud, la salud de Joab y cómo estaba la salud del pueblo. Y con tal de encubrir su pecado le dice, mira que te mando, que te vayas a tu casa, descansa, come. Él sabía que después de un buen tiempo de guerra, pues él iba a llegar a hacer lo que tenía que hacer. Mas sin embargo, este hombre fue más honesto que David, fue más leal que David, porque este hombre ese día se quedó durmiendo a las afueras, a la puerta del palacio del rey. Y cuando se enteró David, ¿qué pasó contigo? Te dije que te fueras a tu casa. No, él dijo, todos están en el campo de batallas, el arca de Israel y el pueblo, y como yo voy a descender a mi casa para comer, bañarme y acostar con mi mujer. Y este dijo, no, la siguiente cae. ¿Y qué hizo? Lo invitó a cenar, a comer, y vino, lo embriagó. Aún embriago pudo contenerse este hombre, tampoco se fue a su casa. Se quedó en las puertas del palacio del rey. No le quedó otra. Y dijo, la tercera es la vencida. Dijo, cuidado con estar diciendo eso. ¿Por qué? ¿Qué hizo este hombre? Mandó cartas a Joab diciendo que lo pusieran al frente de la batalla y que luego lo dejaran solo. ¿Con la intención de qué? De que lo mataran, y de esa manera ¿qué? Cubrir su pecado. Todo lo que ahorita que te conté es la concupiscencia. Después de concebido a luz el pecado, ¿sí? Viene esa concupiscencia. Santiago 1:15 advierte, entonces la concupiscencia
concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Qué tan ciertas son estas palabras en la experiencia de David? En lugar de clamar al Señor y confesar su pecado, el rey envió a llamar al marido para engañarlo para que fuera a su casa. Él quería cubrir el pecado, simplemente. Pero falló una vez, falló la segunda, pero en la tercera y Joab estuvo dispuesto a cooperar con el rey. ¿Por qué? Porque hizo caso a la carta que el rey le mandó. Urías, sin que lo supiera, llevaba en su mano su condena de muerte. Imagínate, su condena de muerte. Y David fingió. ¿Sabe qué pasó? Esperó hasta que pasaran las semanas de duelo el hombre, así, ay, murió Urías, la mujer es esa mujer, fingió el duelo. Y luego, ¿qué creen que pasó? Llamó a la viudita y dijo, voy a ser misericordioso con la viuda, me voy a casar con ella. Algunos en el palacio elogiaron la mente de David. ¡Wow! ¡Qué misericordioso rey! ¡Qué misericordioso! Que se va a hacer cargo de la viuda, que va a consolar a esta mujer. Pero ¿saben? Delante de los hombres, una cosa era, pero delante de los ojos de Dios, nosotros podemos ocultar todo lo que hacemos, bien o mal, delante de los ojos de la gente, pero delante de los ojos de Dios no puedes ocultar nada. Él lo sabe todo. Pero David tuvo que tener un encuentro con el Señor, porque después de eso el Señor tuvo que actuar. Segunda de Reyes 12, del 1 al 14. Y dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guiar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de las manos de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de tus hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa
y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, y cual yacerá con tus mujeres, y cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de tu Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Vean qué palabras tan severas, tan tremendas, cuando llega el siervo de Jehová, Natán, a decirle a David: ¿sabes qué? Y no fue directo. Él le dijo simplemente: un hombre tenía muchas corderitas y ovejas de las cuales podía hacer y deshacer, pero había un hombre pobre que solamente tenía una corderita, la cual cuidaba con todo el cariño de su corazón. Y el hombre rico, en vez de agarrar de las corderitas que él tenía, agarró la única corderita del hombre pobre y la mató para saciar al visitante que había llegado. Y David todavía lo vio así como que: ese hombre merece la muerte y que pague 4 veces la cordera que agarró. Imagínense cuando le dicen: ese hombre eres tú. El impacto del hombre, ¿de acuerdo? El impacto de ese hombre verdaderamente, ¿de acuerdo? Eso pasó aproximadamente 1 año, en el cual David escondió su pecado. Si tiene la oportunidad, lea el Salmo 32 y el Salmo 51. Lea y ahí se va a dar cuenta cómo estaba su corazón de contristado de David. Había un sentimiento muy difícil de pecado durante ese tiempo. Fue cuando escribió esos 2 salmos. Sabe que David se debilitó y se enfermó durante ese tiempo. Perdió su alegría, perdió su testimonio, perdió su poder. Y Dios le dio demasiado tiempo a David para que arreglara las cosas, pero él persistió en esconder su pecado. ¿Cuántos de nosotros Dios nos da la oportunidad para que podamos nosotros abrir nuestro corazón y confesarle nuestro pecado, y más sin embargo lo escondemos? Si David se hubiera acercado al Señor con un sincero arrepentimiento, las cosas quizás hubieran sido diferentes más adelante. Pero hubo la necesidad de que Dios mandara a Natán con un mensaje. En el capítulo 7 de este mismo libro de segunda de Samuel, Natán llegó con una bendición, pero en este capítulo simplemente fue un mensaje simplemente de temor para que este hombre entrara en arrepentimiento. Hubo un arrepentimiento, pero después de qué? De que fue cachado en el pecado. Él pudo confesar su pecado, porque Natán pudo haber matado a David, y David pudo haber matado a Natán como rey que era en ese tiempo. Pero sabes, Dios estaba listo para perdonar los pecados de David. Pero tenemos que entender que la gracia de Dios perdona, pero el gobierno de Dios debe permitir que los pecados cosechen lo que se siembra. El mismo David dijo: debe pagar 4 tantos. David declaró el castigo respecto a aquel hombre de la historia sin saber que era su sentencia. ¿Qué será su sentencia? ¿Y sabes qué pasó? La espada de David, la casa de David nunca se escapó de la espada de Dios durante todo ese tiempo. Siempre estuvo bajo espada. ¿Por qué? Porque declararon que el niño iba a morir. El niño murió. David tuvo más hijos, y dentro de ellos, uno de sus hijos, del hijo mayor,
Amón, que era el que iba a ser rey, el que le seguía precisamente como rey, violó a Tamar, su propia hermana de Absalón. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Absalón? Matar a Amón, porque había violado a su hermana. Luego Joab mató a Absalón. ¿Por qué? Por rebelarse contra David. De ahí también Adonías quiso apropiarse del trono de David, y mismo David mandó a Benía, para que, precisamente hijo de David, para que matara a Adonías. Absalón, precisamente, ¿sabe qué hizo? Se acostó con todas las esposas y concubinas de su padre, de David. Y con la rebelión de Absalón, ¿sí? David pagó caro por los pocos momentos de placer lujurioso que él sembró. Esa lujuria que él sembró, cosechó lo mismo. Sembró homicidio, cosechó homicidio. Y escrito está la palabra, Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Dios puede perdonarte los pecados, pero no las consecuencias de cada uno de los pecados que vengan por eso. Te pongo un ejemplo. Una persona que asesina a todos los miembros de una familia es llevado a la cárcel, condenado a 95 años de prisión. Allá en la cárcel conoce una persona, a un cristiano encarcelado, que le lee la palabra de Dios, y este hombre decide arrepentirse de sus pecados, recibir al Señor en su corazón. ¿Dios le perdona sus pecados? Sí, aunque ella mató a toda la familia, Dios perdona todos sus pecados, porque Dios es misericordioso. Pero el hecho de que Dios le perdone sus pecados no significa que la ley diga, como ya se convirtió a Cristo y Dios le perdonó sus pecados, que salga el hombre. No, él tiene que pagar las consecuencias de su pecado y tiene que cumplir los 95 años. Aunque Dios le haya perdonado siendo cristiano, él va a permanecer todo ese tiempo, ¿sí? Como consecuencia, encerrado en esa cárcel. ¿De acuerdo? El Señor dice que cuidemos el templo del Espíritu, pero como seres humanos somos bien descuidados. ¿De acuerdo? Empezamos a meterle Coca-Cola y Coca-Cola y Coca-Cola y dulcito de San Cristóbal y harinas y de todo, ¿de acuerdo? Así como tal. Y a la larga resulta que le surge por ahí diabetes. El hecho de que usted ore al Señor y le diga al Señor, Señor, me entrego de todo corazón a ti, Señor. Te entrego mi corazón, hazme salvo. Él te hace salvo, vas a tener vida eterna. ¿De acuerdo? Pero el hecho de que tú no cuides el templo del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Es la consecuencia de tu descuido. La que hace que tú tengas diabetes. Vamos. Pero resulta que tú dices, no, dice la palabra que si yo oro, el Señor todo lo santifica. Sí, aunque yo tome Coca-Cola, no me va a pasar nada porque yo estoy con Dios. Sentirlo mucho. Pero la coquita le va a traer problemas. Puse de ejemplo la coca, pero también el azúcar y las harinas y todo lo demás, pues. O sea, refrescos embotellados, pues, para que me entiendan. Las consecuencias de mi error de no cuidarme, ¿qué causa? Es consecuencias. Yo he visto a muchos cristianos estarle pide y pide al Señor, Señor, sáname, 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 sáname. ¿Y sabe muchas veces por qué no reciben la sanidad? Porque no se cuidan. Dice el Señor, ¿para qué te sano? Si te vas a volver a enfermar si sigues comiendo como estás comiendo. Solo tiene que. Lo mismo es el pecado.
El pecado tiene uno que prevenirlo, no seguir pecando y seguir pecando y seguir pecando, ¿sí? No. Entonces, David, algo que tuvo que entender a hacer David, precisamente él confesó, pero después de confesar, él tuvo una consecuencia, tuvo una contribución para ese pecado. Segunda de Samuel 15:25 dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó a Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, y así llamó su nombre Jededías, a causa de Jehová. Pronto se movió la mano castigadora de Dios, y el niño enfermó, y Natán había predicho que iba a morir. Pero no obstante, a pesar de eso, David ayunó y oró por la vida del niño. Es más, ni siquiera quería escuchar a sus siervos. Pero al final, ¿qué pasó? Se cumplió la condena. El niño murió. El ayuno y la oración no alteraron verdaderamente, sí, la condena del Señor. No alteraron la condena del Señor. David cometió un pecado de muerte. Y no era correcto orar al respecto, pero sin embargo, simplemente por la preocupación que él tenía, David oró tanto por la madre como por el niño. ¿Y sabe qué pasó? Que esa fe movió a misericordia de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 a 16 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Sabes? David tuvo confianza en Dios. David sabía que ese niño ya había partido del cielo. Aunque fue un niño de pecado, el niño no tenía la culpa. El niño había partido del cielo. Después David agradeció
Él tuvo la seguridad precisamente de que su hijo había perdido, pero ya estaba en el cielo. ¿Sabes? Todo pecado trae una consecuencia. Y esa consecuencia del pecado te va a ir degenerando cada vez más. Muchas veces el castigo de lo que tú haces no lo vas a padecer tú, pero ¿qué hay de tus generaciones? Tienes generaciones más adelante. David pagó con sus generaciones. La palabra de Dios dice que Él castiga la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Hay consecuencias, hay consecuencias. Y nosotros ya escuchamos lo que es el pecado. Y a veces las personas piensan, ¿y qué tiene si peco? A veces ni se dan cuenta que lo estoy haciendo. Y puede ser que tú digas, ¿cuánto tiempo llevo con este adulterio y nunca se han dado cuenta? Siempre robo, o mejor dicho, tomo prestado lo que no es mío y nunca me han descubierto. Siempre me salen bien las cosas a base de mentiras y nunca me han descubierto. Aunque yo fume, tome y me drogue y no me pasa nada, todo bien. Pero sabes, tienes que tener cuidado porque es una mentira de Satanás. Todo lo que haces tiene consecuencias, ya sean malas o sean buenas. Es parte fundamental e importante. Así que lo que menos puedes hacer es seguirte preguntando por qué en mi casa siempre hay enfermedad, por qué voy de fracaso en fracaso, por qué mis hijos están mal, por qué mi negocio va de mal en peor. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Es revisar tu vida, recapacitar y comprender que si estás en estas cosas es por tu actor en la vida y tienes que remediar. Ese es el punto principal. Tienes que recordar que lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Y lo que aquí se hace, aquí se paga y la cosecha es mayor. Manosear a una persona o acostarse con una persona, cuidado, recuerda, porque tienes hijas, tienes esposas, vas a tener nietas. Abusaste de alguien, ten cuidado, porque también lo mismo, alguien podrá abusar de tus generaciones, de alguien de tus generaciones. La semana pasada te conté la historia del ratón, no seas como el ratón. ¿Se acuerdan? Miguelito, que le gustaba tanto el queso, que cayó en la trampa del gato. Y simplemente su consecuencia, ¿qué fue? Morir. Claro, murió comiendo queso, atrapado, pero murió por su pecado. En una ocasión, en un circo, presentaban el acto súper formidable de un hombre, el cual agarraba una serpiente tipo boa grandota, agarraba el hombre, se lo enredaba en el cuello, hacía como que la serpiente lo apretaba y él hacía como que se sofocaba y caía como muerto. Se levantaba, quitaba la serpiente, se levantaba y todo el mundo lo ovacionaba. Y así constantemente. Y en una ocasión, la serpiente salió en un mal día. Salió
toda nerviosa, ofuscada, y el hombre se lo puso en el cuello, y de lo ofuscada y de lo nerviosa que estaba la serpiente le apretó el cuello tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que el hombre se empezó a poner morado, y la gente decía: ¡wow! Maravilloso acto, mira, hasta morado se puso, bravo, 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 y ovacionaban. Verdaderamente no sabían que la serpiente verdaderamente lo estaba ahorcando. Cuando el hombre cayó, todo el mundo ovacionaba, pero los que se dieron cuenta se percataron precisamente de que la serpiente le había apretado tanto el cuello que lo había matado. Así puede hacer nuestras vidas, colocando el pecado en nuestro cuello. Colocamos el pecado en nuestro cuello y no nos aprieta, no nos pasa nada por el momento, pero cuidado, porque puede ser como esa serpiente. Un día tu pecado te puede ahorcar, te puede matar, puede ser una consecuencia tremenda. Tú podrás decir: no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pecado te estás enredando en el cuello? Ten cuidado, en algún momento te puede asfixiar y te va a matar. Una rana una ocasión cayó en un sartén caliente, y al sentir lo calientito que estaba, dijo: ¡ay, qué sabroso este jacuzzi! Y ahí se quedó. ¿Sabes? Ni cuenta se dio cuando se quemó y murió. Así puede ser el pecado en tu vida. Puedes decir: ¡ay, qué rico, qué sabroso! Con esto no hay necesidad ni conocer los planetas. Yo vuelo solito. Pero cuidado, porque simplemente estás cayendo en calientito y en cualquier momento te puedes quemar. No sabes en qué momento una cerveza, una caguama o una borrachera te va a causar una cirrosis. No sabes en qué momento la droga te va a causar sobredosis. No sabes en qué momento un adulterio te puede causar la muerte. No sabes cuándo una mentira, ¿sí?, te puede traer problemas serios y grandes. No sabes cuándo un testimonio falso te puede meter en grandes problemas. Yo lo vi, cuidado. Los lobos en el Polo Norte, para poder atraparlos, colocan un manojo de carne grandote, grandote, y ponen navajitas pequeñas dentro de la carne. Y el lobo empieza a tratar de comer con gran avidez la carne, sin saber que cada que ellos comen la carne, las navajas rasgan su lengua y su boca. Y el lobo, por instinto, ¿de acuerdo?, con la misma sangre de ellos mismos, sienten la avidez de seguir comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, hasta que quedan desangrados ellos mismos y ahí quedan muertos. Así también puede ser tu pecado. Puedes estar comiendo y no darte cuenta en qué momento ese pecado te deja desangrado y te deja muerto. Entonces, algo que tenemos que entender, y una promesa que Dios hace y que el día de hoy quiero que te lleves, es que su palabra dice que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Su gracia está presente en este lugar. ¿Está presente para qué? Para que de esta manera, el día de hoy, tú como David, puedas decirle al Señor: Señor, simplemente, Padre, no quiero seguir obteniendo más consecuencias del pecado. Quiero, Señor, soltar todo lo que en mi vida, Señor, ha hecho fallarte. Lo que tú tienes que soltar el día de hoy, decirle: Señor, yo sé que todos los días peco, Señor, pero sé que también tu misericordia se renueva todos los días, cada mañana. Porque yo, Señor, tengo la oportunidad de llegar hacia el trono de gracia tuyo, para que esa mañana yo alcance la misericordia. Es el tiempo de decirle al Señor:
No queremos las consecuencias. No queremos que eso llegue a nuestras vidas, ni que llegue a nuestras generaciones. Así que es el tiempo de decirle: Señor, yo quiero algo muy diferente para mis generaciones. Para eso yo tengo el cambio. Yo puedo hacer las cosas de manera diferente. No sé, cada uno de nosotros conoce su vida. Dios y usted en su corazón sabe de qué manera le ha fallado o de qué manera le sigue fallando. Es el tiempo de ponerse cuenta delante de papá. Y ¿sabe qué va a pasar? Dios va a perdonar su pecado. Y tiene el tiempo para orar y ayunar, para que sus generaciones precisamente sean bendecidos igual que usted, y las consecuencias no acarreen o no vayan más allá de. Eso es fundamental en sus vidas. Es fundamental en sus vidas. Entonces, yo te invito el día de hoy que te pongas de pie. Abre tu corazón. Y exprésele al Señor tu arrepentimiento. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gracia de Dios. No hay quien diga aquí: yo no he pecado, porque al momento de decirlo cometes pecado, porque estás mintiendo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pecado, hasta tu servidor. ¿Por qué? Porque vivo en un mundo donde, y en un cuerpo que es un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal, y voy a seguir pecando. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo que muere en nosotros, Él es el que trae arrepentimiento de pecado en nuestras vidas. Es el que empieza a tener remordimiento, nos da el que nos redarguya nuestro corazón, perdón. De esa manera podemos llegar y decirle: Señor, hoy delante de ti, Padre, yo quiero vivir una vida diferente. Cierra tus ojos así y oramos. Padre, hoy, Señor, creo que ese es el mensaje que tú me has dado para darle a tu pueblo, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia nuevamente, Señor, agradecidos, Padre, porque tú has hablado a nuestras vidas nuevamente. Cada semana, cada día, en cada discipulado, Señor, hablas en nuestras vidas. Nos lavas con tu palabra, con el agua de tu palabra. Hoy, Señor, permite que esta enseñanza que hemos obtenido el día de hoy, Padre, nos dé un nuevo caminar, nos dé una manera de vivir, Señor, Padre, no fallándote, Señor. Queremos, Padre, bendito Dios, evitar, Padre celestial, las tentaciones que si vienen a nuestras vidas, Señor, Padre, no nos permitan, Padre, que caigamos, bendito Dios, en concupiscencias y luego que estas generen el pecado, Señor, porque no queremos apartarnos de ti, Señor. Sabemos, Señor, que cada pecado, Señor, trae muerte espiritual, y queremos, Señor, tener vida, la vida que tú nos das, Padre celestial, que el mundo no nos las puede dar, pero tú sí nos los das, Padre santo. Hoy vengo delante de tu presencia, Señor. Si te he fallado en algo, Señor, Padre santo, si he fallado con algún vicio, Señor, ayúdame, Señor, a tener fortaleza para poder dejarlo, Padre. Sea, Señor, bendito Dios, alcohol, droga, cigarro, Padre. Dame la fortaleza, Señor, para poder, Señor, apartarme de él, Señor. Señor, Padre, si también por ahí, Señor, bendito Dios, tú, Señor, perdona, Señor, si yo me he apropiado de lo ajeno, Señor, si he mentido, Señor, Padre, si he dicho algún mal testimonio, Señor, alguna mentira, Señor, aunque sea piadosa, Padre, perdóname por todo eso, Señor. Perdóname, Señor, si en mi vida ha habido arrogancia, Señor, envidia, Padre. Si, Señor, Padre celestial, bendito Dios, de alguna manera, Padre, me comporto delante de las personas, Padre celestial, de una manera, Señor, que no debo comportarme, Señor. Cambia, Señor, mi temperamento. Cambia mi temperamento, Señor, y haz que mi carácter sea fuerte para poder dominar, Señor, cada pecado en mi vida, Padre santo.
Si lucho con mi temperamento, Señor Padre, si es un temperamento, Señor, explosivo, Señor, sanguíneo, colérico, Señor Padre Celestial, permite, Señor Padre, que tú puedas, Señor, cambiarlo, Señor, fortalecerlo para que ese temperamento sea utilizado de una manera diferente. No, Señor, para pelear, Señor, contra mi prójimo, Padre Santo. Ayúdame, Señor Padre Santo, a ser diferente delante de tu presencia, Señor. Ayúdame, Padre amado, a que yo pueda, Señor, caminar, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Santo, sabiendo, Señor, que las cosas, Señor, tú los darás conforme a tu voluntad. Si hay en mí, Señor Padre, un deseo codicioso, Señor Padre, el cual, Señor Padre, me esté alejando de ti, Señor, y me incite, Señor, a obtener ganancias deshonestas, Padre, quítalo de mi vida, Señor Padre Santo. Permite, Señor, que sea, Señor, una persona a la cual, Padre Santo, pueda obtener las cosas, Señor, con el sudor de mi frente, de manera honrada, Señor Padre Santo. Que no codicie, Señor, que no desee, Señor Padre Celestial, y que, Señor, vengan a mí tentaciones, Señor, para obtenerlos de una manera, Señor, la cual no es, Señor, lo adecuado, Padre Santo. Ayúdame, Señor. Sé que tú tienes todo bajo control, Padre Santo. Por tanto, hoy, Señor, pido por mis generaciones, Señor, por mis hijos, por mis nietos, Señor, por mis bisnietos, Señor Padre Santo. Pido, Señor, que ellos caminen contigo, Señor, que ellos aprendan, Señor, a tener ese temor hacia ti, bendito Dios, Padre. Que tú les permitas, bendito Dios, honrarte, adorarte y glorificarte como yo lo estoy haciendo, Padre amado. Te pido, Señor, que todas las consecuencias de mi pecado, Señor Padre Celestial, con este perdón, bendito Dios, Padre, pues sean canceladas, bendito Señor. Porque, Señor, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos ven, Señor, tu misericordia, tu amor y tu bondad, Padre Santo. Yo quiero, Señor Padre Celestial, que mi vida, Señor, a partir de este momento sea diferente. Y para eso, Señor, necesito de tu ayuda, necesito de tu Hijo en mi corazón, Señor Padre. Necesito del Espíritu Santo que traiga arrepentimiento a mi vida. Y que, Señor, el Señor pueda, Señor, bendito Dios, permitir que mi vida tenga un caminar diferente, Padre. Yo hoy, Señor, te recibo, te acepto, Señor, como mi Señor y mi Salvador, Señor Padre. Porque ese, Señor, que tú, Señor, al morar en mi vida, harás la transformación de vida en mi vida y en mi corazón. No estaré solo, Señor. Los cambios no los tengo que hacer yo, sino tú en mi vida, Señor. Tú transformas mi manera de ver las cosas. Tú transformas mi manera de pensar. Tú transformas mi manera, Señor, de vivir. Por tanto, Señor, hoy, bendito Dios, te bendigo, te glorifico, te alabo y te doy gracias por todo lo que tú, Señor, harás y estás haciendo en mi vida, Señor. Te bendigo, te glorifico, Padre. Que la honra, que la gloria y la alabanza sea siempre para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Y a seguir adelante, y a seguir adelante. Amén. Dios tiene cosas maravillosas para tu vida, pero nosotros tenemos que hacer precisamente ese cambio de vida, ese tiempo de caminar. ¿Qué pasaría si tú fueras caminando en un terreno donde crían vacas? Y usted va a ver que en ese terreno hay mucho excremento. ¿Usted le importaría por dónde caminar o caminaría con cuidado? En el mundo, así es el mundo. Usted va a encontrar muchas cosas que pueden echar a perder su vida y usted tiene que caminar con mucho cuidado para no ser tentado y caer. Amén. Entonces, Dios me lo bendiga a todos y nos vemos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Amén. Bendiciones a todos. Quiero estar ahí. No hay mejor lugar a donde pueda ir. Mi alma anhela cada día estar ahí. Mi alma necesita cada día más de ti. En tu presencia quiero estar. Mis manos poderosas